Hola a todos hermanos, qué bueno verles. Gracias al Señor por esta reunión. Gracias al Señor por este tiempo. Ahí estuve escuchando eh, hasta aquí lo que el Señor nos ha permitido hablar, ¿cierto? Bueno hermanos, oremos antes de empezar para que el Señor sea quien direccione este tiempo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta reunión que hasta aquí llevamos, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra, por poder cantar cánticos a tu nombre, Señor, por las oraciones, Señor, donde somos fortalecidos, vivificados, Señor, por medio de ti, Señor, y continuamos, Señor, escudriñando tu palabra, Señor. Guíanos en este tiempo, guía mis palabras, Señor, y a las palabras de mis hermanos, Señor, que podamos estar atentos a tu voz, Señor, y queremos una vez más, Señor, ser enseñados por ti, Señor. Guíanos en este tiempo en todo, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, y por medio de la unidad de tu Espíritu, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú nos direcciones, Señor, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén y amén. Ya, hermanos, comenzamos. El Señor nos guíe. Voy a compartir pantalla. A ver, se quedaron pegadas las letras. Bueno, continuamos con el tema que estábamos viendo. Esta es ya la segunda parte, ya hermanos, de la cooperación entre expresiones locales de iglesias hermanas. Ya como les digo, esta es la segunda parte y última, así que el Señor nos guíe y volver a mencionar, hermanos, que si quieren hacer comentarios, preguntas, lo pueden hacer. Yo no los veo a todos en cámara, así que usted abre el micrófono nomás. Si usted levanta la mano y ve que yo no lo pesco, abra su micrófono porque, para que pueda hacer el comentario. ¿Ya, hermanos? Nosotros quedamos, vamos a avanzar acá. Vimos la importancia, ¿cierto?, de la cooperación entre iglesias y nos quedaban dos preguntas por responder. Una de ellas es, ¿qué sustento bíblico hay respecto a la cooperación o comunión entre iglesias locales? Y la otra pregunta, ¿qué importancia le estamos dando como iglesia a la comunión, como iglesia local, a la comunión con otras iglesias locales? Esas son las dos preguntas que nos tocaría responder. Acuérdense que yo también lo invité a reflexionar a cómo nosotros como miembros de la iglesia, Nuevo Amanecer, también nosotros, qué importancia nosotros le damos, ¿cierto?, a este tema de la comunión con otras iglesias hermanas. Así que espero que ahí también haya usted reflexionado en su casa, para que también veamos cómo estamos en este aspecto también como iglesia. Y comenzamos con los sustentos bíblicos, hermanos, que hay respecto a esta temática. Aquí yo puse Hechos 15, del 1 al 22. Es bien larguito, hermano, el texto, pero es importante que lo leamos todo para que vamos entendiendo de qué se trata. Espérense que ¿Alguien me puede ayudar con la lectura, hermanos? Si fuera tan amable. ¿Quién me podría ayudar? A ver. Los textos están ahí
en pantalla. Yo lo leo, Tani. Gracias, Barbarita. Ya, lo voy a leer de mi Biblia así porque no veo muy bien. Hechos 15 del 1 al 22, ¿cierto? Sí. Ya, dice así. Hechos 15 del 1 al 22. Barbarita, lea hasta el 12 nomás. Hasta el 12, ya. Sí. Dice así. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Amén. Gracias, Barbarita. Bueno, hermano, aquí este relato bíblico está en el contexto, hermanos, para que lo entendamos bien. Después de la muerte de Jesús y su resurrección, los discípulos, hermanos, fueron quienes testificaron de la obra de salvación de Cristo. Ya ellos fueron los que se encargaron de esto. Y se encargaron de esparcir el Evangelio y fueron estableciendo iglesias, ¿cierto? Iglesias locales en diferentes localidades cercanas, aledañas a donde ocurrió los sucesos de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Así también, hermanos, se le agregó Pablo, ¿cierto? Sabemos que Pablo era un perseguidor de los cristianos, pero él fue llamado por Dios y Dios lo comenzó a usar para testificar de Cristo también. Entonces, Pablo se unió a los apóstoles también en esta obra de evangelización. Y ya no perseguía más Pablo a los cristianos, sino que ahora él era perseguido, ¿cierto? Porque él comenzó a predicar la obra de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Se empezó a expandir el evangelio y comenzaron a creer en la obra de Cristo judíos y también gentiles. De hecho, Pablo se conoce que Dios lo usa principalmente en el ministerio de la predicación con los gentiles. Y es en este contexto, hermanos, que aquí surge lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Que es lo que leyó nuestra hermana Bárbara, que esto es una reunión que nace por algunas problemáticas que estaban surgiendo, ¿ya? En este llamado de tantos judíos como gentiles, empezaron a haber algunos conflictos, ¿cierto? Entonces,
Los ejes centrales de estos versículos, hermanos, es primero que existe una problemática que está afectando a más de una iglesia local. Aquí vamos a ver que en este concilio está principalmente está la iglesia de Jerusalén y de Antioquía, que se hacen esta reunión junto con ancianos, apóstoles y otros hermanos dirigentes involucrados en la problemática. Se llama entonces, existe una problemática, ¿cierto? Primeramente, y como segundo lugar se llama a una reunión. ¿Para qué? Para darle solución a esta problemática. Entonces, como les digo, participan quienes lideran de alguna forma estas iglesias de Jerusalén y de Antioquía. También, como acá en estos versículos, Pablo participa, Bernabé, y aquí también dice que otros hermanos que estaban involucrados en la discusión. ¿Cuál era el conflicto, hermanos? Como les decía, como habían hermanos judíos y hermanos gentiles, existía un conflicto en que los judíos estaban forzando a seguir las prácticas judías a quienes no eran judíos, que son los gentiles. Y principalmente les llamaban a circuncidarse. Y le estaban enseñando que si no se circuncidaban, estos podían no ser salvos. Entonces, cuando esto llega a los oídos de Pablo y Bernabé, de inmediato comenzó una discusión, ¿cierto? Si realmente circuncidarse era necesario para ser salvo o no. Entonces, había dos visiones en esta problemática. Y es por eso que se llama a esta reunión, ¿cierto? Que se llama el Concilio de Jerusalén. Entonces, hermanos, podemos ver acá en este concilio algo muy importante que tiene que ver con la relación y la cooperación entre iglesias. Podemos ver que acá participan dos iglesias locales, principalmente, no sabemos si participaron otras también, que estaban en ese momento, pero aquí históricamente está la de Jerusalén y la de Antioquía, y aquí podemos ver que existe relación entre ellas. ¿Por qué? Porque se juntan en una reunión para solucionar un problema que estaba surgiendo en estas iglesias. Entonces aquí podemos ver una cooperación entre estas dos iglesias. ¿Ya, hermanos? Aunque estas dos iglesias locales son distintas, podemos ver también que existe un grado de sujeción mutua entre quienes están a la cabeza de esta iglesia local. Porque al final de todo este suceso, hermanos, del concilio de Jerusalén, los hermanos llegan a un acuerdo. Y este acuerdo es respetado por todos quienes estaban ahí y también por las iglesias involucradas. De hecho, en Hechos 22, Hechos 15, 22 dice, entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlo a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Entonces vemos que esta discusión no solo quedó entre las cuatro paredes donde se discutió, sino que se extendió esto hacia la iglesia con el fin de que todos los hermanos hablaran una misma cosa, ¿cierto? La resolución finalmente que se dio en este concilio es que los hermanos defendieron la salvación por gracia mediante la fe, hermanos, y no por obras, que no si bien la circuncisión ellos respetaban mucho,
mediante la ley de Moisés, respetaba mucho la ley de Moisés. Sin embargo, había que dejar algo claro, que la salvación es por gracia y mediante la fe. Y eso, todos acordaron esto y se transmitió a las iglesias este acuerdo que llegaron. Entonces, hermanos, este es un relato bíblico, un hecho bíblico que podemos ver la participación y la cooperación entre iglesias, cómo ante una problemática, dos iglesias son capaces de unirse en una reunión y darle solución a esto que estaba sucediendo. Aquí podemos, si ustedes leen más detenidamente, podemos ver que se expusieron las diferentes posturas, pero finalmente, guiados por el Señor, se tomó un acuerdo, ¿cierto? Y como les digo, esto no solo quedó entre los líderes, los dirigentes, los ancianos o los apóstoles, sino que esto se transmitió a los hermanos y los miembros de la iglesia, con el fin, y que esto es muy importante, que se hablara una misma cosa, hermanos, porque si nosotros vamos a caminar juntos con otras iglesias hermanas, no podemos hablar cosas distintas porque en esto se generan los problemas. Entonces aquí llegaron a un acuerdo para que fuera una sola la voz, ¿cierto, hermanos? Ese es el versículo que le había leído, hermanos, donde dice que al final de la reunión, finalmente se llegó a un acuerdo y se transmitió a las iglesias, del versículo 22. Otro versículo donde podemos ver la cooperación y podemos ver cómo las iglesias del primer siglo se relacionaban, se cooperaban mutuamente, está en Colosenses. También podemos ver Colosenses 4, del 7 al 18. Lo voy a leer yo, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforme vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Aristarco, los nombres bastante complejos, hermano. Mi compañero de prisiones os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibid, les dice Pablo. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud para vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Irápolis, perdón. Os saluda Lucas, el médico amado y demás. Saludad a los hermanos que están en la Laodicea y a Nifas y a las iglesias que están en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la Odisea la leáis también vosotros. La de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mirad que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén.
Los ejes centrales, hermanos, de estos versículos podemos ver que, por una parte, los hermanos eran enviados a otras iglesias para colaborar con la obra del Señor. Por ejemplo, aquí yo marqué algunas frases que, por ejemplo, dice de los hermanos que si fueren a vosotros, dice recibidles. Entonces ahí podemos ver cómo los hermanos se movían también a otras iglesias y eran recibidos también por otros hermanos. También otro eje central de estos versículos, que había una preocupación entre las diferentes expresiones locales. Aquí Pablo resalta y dice, saluda a Epafras, y dice que este hermano rogaba encarecidamente por vosotros en la oración, y dice que oraba por otros hermanos siempre, y él dice que da testimonio de que es así, que él oraba, y dice que tenía gran solicitud por vosotros, dice, por la iglesia de la Odisea y por la iglesia de Hierápolis. Entonces vemos aquí que el hermano Epafras se dedica a orar por otros hermanos de otras iglesias. Entonces vemos que ahí hay una preocupación, ¿cierto? De parte de esta cooperación mutua que existe entre diferentes iglesias locales. También podemos ver como otro eje central de estos versículos que se compartían las cartas y de esta manera se edificaban mutuamente. Pablo les dice que los hermanos de la iglesia de la Odisea comparten la carta y después ellos también puedan recibir la carta de los otros hermanos. Y así hermanos se edificaban también. Ellos no tenían WhatsApp, no tenían correo electrónico, entonces la comunicación finalmente eran las cartas, hermano. Entonces, y las cartas eran enviadas por algún hermano de las iglesias que viajaban hacia otra iglesia local, hacia otra localidad, para entregar el mensaje, en este caso de Pablo, ¿cierto? Y Pablo acá, cuando escribe la carta, le manda los saludos de todos los que estaban con él, por eso nombra aquí en estos versículos hay tanto nombre, bien complicado, pero lo que podemos ver, que aquí los hermanos hacían partícipe de la comunión también con los otros hermanos de otras expresiones locales, mandaban saludos, yo me imagino de alguna forma, hermano, que si nosotros le mandáramos una carta, por ejemplo, a la iglesia de Rey de Reyes, el hermano Víctor me lo imagino ahí escribiendo, diciendo, la Eli Muñoz les manda saludos, un fraternal abrazo, o el hermano Omar está orando por ustedes, hermano, porque para que sus fuerzas estén en el Señor, o la hermana Georgette también les manda la alabanza tanto, y así, ¿cierto? Me imagino algo así, algo un poco parecido, pero no sé si se entiende el ejemplo, hermano, pero de esta manera los hermanos tenían comunicación. Aquí era por carta y de esta manera también se colaboraban, hermanos, para que ambas, todas las iglesias que aquí participaban en comunión, podían ser edificadas también y podían ser fortalecidos, porque sabemos que la iglesia primitiva eran perseguidas y tenían grandes sufrimientos, hermanos. Entonces, una carta donde fueran animados, fueran fortalecidos y también exhortados, les servía mucho y era de mucha bendición para cada uno de los hermanos que la recibían. Otro versículo, hermanos, donde podemos ver cooperación entre iglesias hermanas, está en Tercera de Juan 1, del 5 al 8. Si alguien quiere ayudar con la lectura, hermanos. A ver, alguien que esté por ahí. Están los versículos ahí en pantalla, por si les es más fácil.
Yo, Talí, La hermana Silvia. amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Amén. Gracias, hermana Silvia. Bueno, hermana, estos versículos habla Juan, y particularmente él escribe a un hermano, el hermano Gayo. ¿Quién era un hermano que servía al Señor de una manera aquí muy particular? Él era hospitalario. Él recibía a los hermanos que viajaban con fines evangelísticos, los recibía en su hogar. Y entonces aquí el hermano Juan resalta esto del hermano Gayo, ¿cierto? Que por esto que hacía esta forma de servir, de ser hospitalario, él estaba dando testimonio y muchos hermanos reconocían esto del hermano Gayo y de su corazón. Entonces, hermanos, imagínense en ese tiempo la persecución, las dificultades de comunicación, como las dificultades de los hermanos que predicaban el Evangelio, que no eran pocas, y entonces el ser hospitalario, esta práctica, era muy importante y muy esencial para la iglesia primitiva. Entonces podemos ver que esta práctica es parte también de lo que nosotros estamos estudiando hoy, de la cooperación mutua, el que existiera un hermano que sirviera en esto, era de mucha colaboración para otras iglesias que se trasladaban o mandaban hermanos misioneros a predicar el evangelio, y que hubieran hermanos que lo recibieran, era de mucha bendición. Entonces podemos ver que el hermano Gayo era un colaborador también en esto, en el tema de recibir a otros hermanos, y dice acá especialmente que él se alegraba por el servicio que especialmente le daba a los desconocidos, a hermanos que no eran de su propia iglesia, o a lo mejor no los conocía tanto, igual él los recibía, ¿cierto? También vemos, hermanos, que como dice Juan, hermanos como estos colaboran también a la verdad, ¿cierto? Es importante que como iglesia seamos intencionales también en la cooperación, hermanos, de las misiones y la evangelización. Esto es algo bíblico y sumamente importante, porque cooperamos, como dice acá su palabra, a la verdad, que es el Evangelio, que es Cristo, ¿cierto? Tenemos como iglesia también que apuntar y crecer en esto, ¿cierto? En tener un corazón como el hermano Gayo, que aporten a esto, que se disponía porque cuando él prestaba su hogar, disponía de sus recursos, disponía obviamente de su hogar, de sus recursos, de su alimento, porque los hermanos viajaban con nada, hermanos. En ese tiempo los hermanos viajaban nomás, y el Señor en el camino ahí les proveía el sustento, con estos hermanos como Gayo, ¿cierto? Entonces, hermanos, Dios también nos ayuda a crecer en esto, en colaborar, porque cuando colaboramos con las misiones y la predicación del Evangelio, hermanos, también
estamos relacionándonos con otras iglesias. Estamos acogiendo a otros hermanos externos, ¿cierto? Y yo les quiero leer un poquito más arriba en Tercera de Juan 1, pero en el versículo 1 y al 4, que también Juan le dice a Gayo, parte diciéndole, dice, el anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado con todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Y yo puse esto con este versículo porque también creo, hermanos, que cuando nosotros nos relacionamos con otras iglesias locales, en este caso como lo hacía el hermano Gallo, uno genera comunión, genera vínculos con los hermanos. Vemos aquí cómo Juan se expresa de una manera muy sensible, muy, con palabras muy de amor, ¿cierto? Le expresa su amor al hermano Gallo con sus palabras. Y me imagino que ellos lograron un vínculo, ¿cierto? En su relacionamiento, lograron un vínculo y de hecho lo llama como hijo, ¿cierto? Dice, al oír que mis hijos andan en la verdad, lo llama, es tanto el amor que lo llama de esta forma. Me gusta mucho en las palabras que utiliza acá Juan, cómo expresa su amor. Y en un comentario del Diario Vivir, de la Biblia Diario Vivir, dice que no tenemos mayores detalles acerca de Gallo, pero es uno de aquellos a quien Juan amaba profundamente y a lo mejor le había brindado su casa y le había dado hospitalidad a Juan en alguno de sus viajes. Si fuera así, Juan apreciaba su obra, porque los predicadores itinerantes dependían de la hospitalidad para sobrevivir. Como decía, dice acá este comentario, no tenemos mayores, la Biblia no sale mayores detalles de este hermano, ¿cierto? Solo que era un hermano hospitalario. Pero cuando vemos las palabras de Juan, podemos ver este vínculo que tiene con este hermano y cómo él lo ama y se goza por la vida y cómo el hermano se mueve, ¿cierto? Como el servicio que el hermano entrega. Entonces, ahí nuestro hermano Gallo nos deja un gran ejemplo a seguir de cooperación mutua, ¿cierto? Con otras iglesias. Otro versículo, hermanos, Gálatas 1, este es bien cortito, lo puse más que nada por lo que dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Me llamó la atención de este versículo que habla en plural, ¿cierto? Iglesias de Galacia. Pablo le escribe no a una iglesia, dice a las iglesias de Galacia. Me imagino yo que en Galacia debe haber sido un territorio más o menos grande, entonces habían diferentes iglesias locales, ¿cierto? Y esta carta, Pablo la dirige a ellas. Me imagino que también se las iban transmitiendo, porque este era como el modo operandi de la iglesia primitiva. Le llegaba por ejemplo, nos llegaba aquí a Pudahuel la carta y después nosotros teníamos que viajar a Talca y entregársela ahí a los hermanos para que se transmitiera el mensaje, ¿cierto? Esa es más o menos la idea. Y entonces se compartían las cartas los hermanos y podemos ver que esto también, como les decía ya en los versículos de Colosenses, que esta era una forma muy recurrente, de relacionarse con otras iglesias y expresiones locales.
En Gálatas 2, lo voy a leer yo, dice Pablo en estos versículos: fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes y les expliqué el evangelio que predico entre los gentiles, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Aquí, hermanos, Pablo se está refiriendo nuevamente al Concilio de Jerusalén y les recuerda a los hermanos de Galacia lo que pasó en ese momento. Pablo aquí defiende la predicación a los gentiles y les recuerda que este ministerio ya fue aprobado por los apóstoles en el Concilio de Jerusalén. A mí particularmente cuando yo leí estos versículos me gustó mucho, hermanos, porque pude ver el espíritu de Pablo que dio explicación en el Concilio de Jerusalén. Él da explicación de la predicación a los gentiles. Él expuso lo que el Señor lo estaba llevando a hacer, lo expuso delante de ancianos, de los apóstoles, y él dio testimonio de lo que el Señor estaba haciendo, y da defensa de la obra de Dios, que Dios le había mandado hacer con los gentiles. Y yo aquí pongo, hermanos, con mis palabras, que esta actitud, hermanos, es digna de reconocimiento. Porque quizás Pablo podría haber dicho: ¿por qué tengo que dar explicaciones de la obra de Dios? ¿Por qué tengo que consultar? Si el Señor me llamó a esto, ¿cierto? A veces nosotros estamos convencidos de que el Señor nos dio dones o un ministerio, en este caso Pablo. De hecho, en los versículos de llamamiento de Pablo podemos ver que es así. Pablo es llamado a predicar el evangelio entre los gentiles. Sin embargo, él, ¿qué hace? Su actitud es de exponer esto, ¿cierto?, ante otros ancianos, de manera de testificar de la obra del Señor. Entonces, cuando yo leía esto, podía ver, hermanos, que la cooperación entre iglesias es importante tener esta actitud también, la actitud de Pablo. No encerrarnos, hermanos, en una burbuja creyendo que a nuestros ojos estamos haciéndola de maravilla, ¿cierto? Esa no es la actitud que aquí vemos en estos versículos. Si bien los apóstoles aprobaron el ministerio de Pablo, pero él antes de que fuera aprobado lo que Pablo estaba haciendo con los gentiles, ¿qué hubo antes? Una actitud, ¿cierto? La actitud de Pablo de exponerlo, de compartirlo y de consultarlo, ¿cierto? Y esto es importante, hermanos, también que nosotros tengamos esta actitud como iglesia. Los ministros, los que están a la cabeza, los dirigentes, es importante también que esta actitud haya entre nosotros, ¿cierto? Yo aquí puse como 2 ejes centrales que Pablo consulta y expone su ministerio a los ancianos, y como resultado es aprobado por los apóstoles. Y vemos también la práctica de sujeción entre los dirigentes o ancianos, hermanos. Si bien somos una iglesia local con una identidad, pero si nosotros vamos a caminar juntos a otras iglesias hermanas, es importante que también haya esto, que tengamos una actitud de humildad y de sujeción entre las iglesias hermanas. En este caso, entre los dirigentes, entre quienes lideran de alguna forma y dirigen, como les decía, la iglesia local.
Y esto es bueno, hermanos, es bueno consultar, muchas veces es de edificación, es de crecimiento, a veces saca de errores. En el caso aquí de Pablo fue aprobado, ¿cierto? Pero si estamos cayendo en un error, esto puede ser de corrección también, hermano. Así que es una práctica buena y que vemos acá en la escritura que se hace, ¿cierto? Las iglesias no eran aisladas, sino que también los hermanos que tenían algún rol importante o dirigían, eran capaces de consultar y de sujetarse a otros hermanos con una actitud correcta, ¿cierto? Ya, hermanos, hasta aquí. Ya vimos varios versículos, sí, mire hermano, yo puse algunos nomás. Si nosotros buscamos en el Nuevo Testamento, vamos a ver cómo la iglesia se relacionaba con otras iglesias locales. Como les digo, esto es algo bíblico, hermanos, es algo que está en la escritura, que podemos ver en la iglesia primitiva. Y yo solo aquí puse algunos versículos nomás. No sé si alguien tiene un comentario hasta aquí, hermanos. Dejo la palabra si alguien quiere. ¿Quién encendió su micrófono? Acá está aquí, Jorge. Al hermano Jorge. ¿Aparezco por ahí o no? Ah, no, espérate que Pero lo escuchamos, hermano. ya no importa. Oye, Dali, bueno, al margen, que lo más importante es el contenido de la parte bíblica de todo el relato que tú has hecho. Y yo te escuchaba muy atentamente porque en un momento tú hiciste el comentario que no había WhatsApp, que no había esto, no había el otro. Y uno saca por conclusión que lo que era vivir en el Evangelio en esa época. Porque como tú misma dices, uno diría, si quiero ir yo de aquí a la iglesia el día de mañana a Santiago, tomo mi auto, tomo un Pullman y me voy sentadito más encima. Imagínate los hermanos caminando, con calor, con frío, de repente atravesar en un velero, cualquiera. Y todo eso era por amor al Señor. Entonces, eso da fe de realmente lo que es la iglesia primitiva, como decimos hoy día, sacar los sombreros. Porque tenemos todas las comunidades, tenemos todas las chances. Imagínate ahora lo mismo que estamos haciendo, intercambiándonos de distintas ciudades a través de esta tecnología. Y todo el Señor obrando en todo tiempo, porque el Señor obraba con los hermanos de la primera iglesia, como obra hoy día, con todos los problemas que también podemos tener, porque nosotros tenemos muchas cosas que nos facilitan muchas cosas, pero además tenemos una problemática mucho más complicada también. Pero lo que me interesaba como nada resaltar esa parte de lo que es vivir el Evangelio como lo vivieron ellos. Y realmente la hospitalidad era algo que, porque de ahí también nace la costumbre del lavado de pies, pues, porque acuérdate que uno llegaba caminando leguas y leguas, kilómetros y kilómetros, como te llegaría los pobres con sus pies, pues. Entonces, un lavado de pies, yo creo que se agradecía más que un vaso de agua en esa época. Ya, vos tal, y yo les agradezco por escucharme, pero, o sea, yo sé que el contenido bíblico es lo importante, pero yo resalto la parte humana, el sacrificio y de la fe que el Señor ponía en esos hombres, que a nosotros nos dan un ejemplo para el día de hoy, de todas maneras. Besitos, les mando un saludo a todos los hermanos que nos los haya saludado. Los niños acaban de ir acá de la playa, así que ahora estoy tranquilo. Besitos, bendiciones. Bendiciones, hermano Jorge, muchas gracias por su comentario. Y claramente lo que usted resalta es algo bastante importante porque nos deja una enseñanza respecto a que nosotros estamos bastante cómodos y a veces somos flojos en esto, pero el Señor nos lleve a movernos y a utilizar los medios que tenemos para movernos en la relación con otras iglesias. El hermano Claudio y la hermana Eli estaban levantando la mano.
Gracias, Tali, hermana. Bueno, al igual que nuestro hermano Jorge, también te escuchaba atentamente, hermana, y reflexionaba justamente se me venía a la mente una palabra: nutrición. El Señor, a cada una, bueno, la iglesia del Señor es una sola, está claro eso, pero en sus distintas congregaciones, bueno, el Señor nos va nutriendo por intermedio de su palabra, y nos va dando revelación a cada uno de sus hijos. Y esto de compartir entre congregaciones, ya, a lo mejor viajar a otra ciudad, también es una nutrición, digamos, que nos dan ellos a nosotros y nosotros a ellos, de acuerdo a la revelación que el Señor nos ha dado y a lo que nos ha tocado experimentar como congregación. Entonces considero que es fundamental el poder hacer esto y tener esta práctica del poder nutrirnos mutuamente entre hermanos, y claramente reflejar y exponer cuánto el Señor nos ha hecho en nosotros, nos ha hecho en nuestra vida como hijos de Dios, en nuestra vida como parte de un grupo, de una iglesia, de una congregación, y claramente lo hemos experimentado cuando nos ha tocado compartir con otros hermanos también de otros lados. Hemos visto cuánto el Señor ha hecho en ellos, y ellos también nos han comentado cuánto el Señor ha hecho en nosotros. Entonces, ahí uno nota cuán importante es el poder compartir juntos entre congregaciones, y el poder exponer también cuánto el Señor ha hecho en nuestras vidas. Así que eso, hermanas, quería dar esa pequeña reflexión y dar obviamente a conocer lo importante que es el poder compartir con otras iglesias, y que a pesar de la lejanía o la distancia, en el Señor, bueno, todos podemos hacerlo, así como lo están haciendo ustedes que están viniendo, van a empezar a venir ahora a Talca, que si bien son tantas horas de viaje, no son como, no sé, pues ir más hacia el sur, pero obviamente se entiende que hay una cierta lejanía, y que hay varios, ¿cómo se llama?, costos de por medio el poder viajar, pero finalmente el Señor nos da la tranquilidad y nos da los medios para que esto se pueda efectuar. Así que bueno, eso, que el Señor les bendiga, hermano. Gracias, Talita. Gracias, Claudito. Bien, como bien tú dices, lo hablamos también la semana pasada, esto es una práctica de edificación mutua y de crecimiento mutuo. Así que es muy importante, ¿cierto? De hecho, un poco respondía a la pregunta que yo le hacía, que reflexionáramos en casa de la importancia, ¿cierto? Y entendemos que es importante. ¿Alguien más, hermanos? La hermana ya. ¿No me ves? Sí, estaba viendo aquí, meditando en lo que Pedro, cuando fue al concilio a hablar sobre el tema de los gentiles, me causa curiosidad dos cosas. Una, de que decían que discutían el asunto. Es una forma de llegar a un consenso. Y llegaban a un consenso que era la voz de Dios. Y el Espíritu hablaba a ellos. Pues. El Espíritu le hacía ver por qué había que predicarle a los gentiles. Esa era una parte que a mí me causó curiosidad y que debemos tomarla por en cuenta, que a veces tiene que discutirse. De repente uno dice, no, mejor que no se discuta entre la iglesia, pero a veces hay algunos asuntos que se tienen que discutir, porque a veces Dios quiere hablarle a la iglesia. Y siempre llegaban a un consenso que era la fe y el Espíritu de Dios, que eso me causa, a ver, ¿cuál es la palabra? Me causa gozo al saber que el Señor llega a una sola voz, que era lo que Él quería, que predicarle a los gentiles. Ese era uno. Y lo otro es que la importancia de que la iglesia se juntaran, cuál era el propósito de Dios, que era lo que dije anterior, pues, que lo dije al revés, que era que el Señor quería hacer cosas con los gentiles, no solamente predicarle a su pueblo, sino que a los gentiles también. Y lo tomo en este tiempo, hija, que
A veces Dios quiere hablarle a la iglesia y como dices tú, no podemos encerrarnos en nuestra propia iglesia para poder oír qué Dios está hablando en este tiempo al cuerpo de Cristo, a las iglesias, porque a veces, como dices tú, estamos tan encerrados en sí mismos que puede que Dios esté dando una dirección y nosotros no sepamos nada, porque como estamos encerrados en sí mismos, no podemos oír la dirección de Dios, porque Dios no solamente junta a la iglesia para la coinonía de los santos, para el cuerpo de Cristo, sino que para darnos dirección en este tiempo. Así lo veo yo. Amén. Sí, por eso es necesario estar con otras iglesias hermanas caminando. O sea, para nosotros yo creo que ha sido de mucha bendición y el Señor nos ha hablado, nos ha mostrado por medio de su palabra y de los hermanos, por ejemplo, de Rey de Reyes, hasta yo creo que podríamos decir hasta que hemos sido corregidos también por el Señor. Y de los otros hermanos con los que estamos colaborando, ¿cierto, hermano? Y como decía también hermana Yané, a veces nosotros nos ve mal a las discusiones, pero en el espíritu correcto y teniendo el carácter de Cristo finalmente, hermanos, es importante que llegamos a un consenso, ¿cierto? Como acá tenemos un claro ejemplo de la escritura no se le escapa nada, hermanos, aquí vemos que sí se puede discutir, sí se puede llegar a acuerdos, ¿cierto? Entre iglesias que no son de la misma localidad, ¿cierto? Aquí vemos dos iglesias distintas, pero que el Señor, por medio de su espíritu, como decía la hermana Nayene, los lleva hasta a tener una misma voz, ¿cierto? Conforme a lo que el Señor quiere para su iglesia. Así que gloria al Señor también por eso. ¿Alguien más, hermanos? Si no, continuamos. Ya, parece que nadie más, hermano, entonces vamos a continuar ya con la última pregunta que sale acá en pantalla. ¿Qué importancia, hermanos, le estamos dando como iglesia local a la comunión con otras iglesias? Nosotros como Nuevo Amanecer, ¿qué importancia le estamos dando, cierto? Y es importante que nos preguntemos esto, hermanos, para saber cómo estamos en esta área, ¿cierto? Para escudriñarnos, para si es necesario ser corregidos, serlo, ¿cierto? Vamos a avanzar. Como primer punto, yo puse acá que es importante que los dirigentes sean los que guíen este proceso y sean intencionales en la vinculación con iglesias hermanas. Cuando yo busqué, para entender mejor la palabra guía que yo aquí utilizo, dice que es ir delante mostrando el camino, ser guía, ¿cierto? En esto los hermanos que nos dirigen tienen que mostrarnos de alguna forma el camino para no hacerlo al lote, ¿cierto? Yo le hablaba la semana pasada que tiene que haber un orden, hermanos, porque si no, nosotros somos humanos y por lo general se manifiestan problemas. Entonces, para no o evitar los mayores problemas, es importante que estemos sujetos a alguien que nos guíe. Sabemos que estamos sujetos primeramente al Señor, pero también el Señor puso a los dirigentes en las iglesias, ¿cierto? Pastores, ancianos, para que nosotros podamos movernos como aquí, Iglesia Nueva Amanecer, unánime, ¿cierto? Todos juntos hacia un mismo camino, hacia una misma meta. Y cuando busqué la palabra intencional, hermanos, que seamos intencionales, que decía que tengamos ser determinantes de la voluntad, determinación de la voluntad en orden a un fin en común. Entonces, hermanos, es importante
que seamos intencionales, que tengamos la intención, que tengamos la voluntad de hacerlo. Entonces yo puse acá que los dirigentes también es importante que ellos tengan la intención de hacerlo, porque puede que hayan dirigentes que no tengan la intención de hacerlo, hermanos. Esto se puede dar, ¿cierto? No es algo que no pueda pasar. Esto puede pasar, entonces por eso aquí yo pongo que sea también intencional. Y en lo práctico, yo puse algunas cosas prácticas, ¿cierto? Para que ya entendamos mejor este punto. Los hermanos dirigentes tienen que en lo práctico buscar instancias de cooperación con otras iglesias locales. Es importante que sean intencionales en esto, en buscar instancias, momentos de reunirnos, de, por ejemplo, mandarnos mensajes, hacer actividades juntos, reuniones juntas, buscar las instancias. Como otro punto, buscar la instancia de enviar a hermanos a colaborar. Esto era una práctica muy común en la iglesia primitiva. Mandaban hermanos a otras iglesias, ¿cierto? Para que también la otra iglesia fuera edificada con otros dones. Por ejemplo, nosotros también lo practicamos, hermanos. Cuando viene un hermano de otra iglesia a predicar, ¿cierto? Eso tiene que ver con colaborar, enviar hermanos para que colaboren también. Nosotros enviar y también que podamos recibir a otros hermanos, ¿cierto? Entonces, los hermanos dirigentes tienen que buscar estas instancias también. Tercer punto, animar a la iglesia a la oración por otras expresiones locales. Si bien nosotros lo hacemos, hermanos, pero esto también puede olvidarse, ¿no es cierto? Dios quiera que no se nos olvide, siempre podamos estar en oración, y los hermanos dirigentes también que puedan ser intencionales en animarnos, ¿cierto? Como iglesia, siempre estar orando por otras expresiones locales. También animarnos a la colaboración con las misiones y a la evangelización, hermanos. También considero personalmente que esto tiene que, también tenemos que ser guiados en esto, a colaborar con las misiones y la evangelización, hermanos. Hay hermanos que se dedican su vida a esto, dedican tiempo a esto, y nosotros podamos como iglesia también nos amanecer, colaborar en esto, hermanos. Esto es algo bíblico, algo importante también para la expansión de la palabra del Señor, y para que muchos le conozcan también, puedan conocer y escuchar de la palabra de Cristo. También otro punto donde tienen que los hermanos dirigentes ser intencionales, buscar consejos, consultar y sujetarse a otros dirigentes de expresiones locales hermanos. Esto también es importante, y lo hemos visto en los versículos que hoy día leímos, que esto era una práctica también, ¿cierto? Los hermanos ancianos buscaban consejo con otros hermanos de otras expresiones locales, discutían asuntos, ¿cierto? Y se sujetaban también. Cuando se llegaba a un acuerdo, todos se sujetaban a ese acuerdo, ¿cierto? Esto es una buena práctica, hermanos. Esto es sano para la iglesia también. Como otro punto, y yo aquí hablo en general, esto es ser intencional, ¿cierto? En guiar a la iglesia local a caminar con otras expresiones. Eso finalmente, quiero decir, con todas estas formas prácticas, por decirlo así, en general es esto, hermanos. Los hermanos dirigentes tienen que ser intencionales en guiar a la iglesia en esto, en caminar con otras iglesias locales. Un dirigente, hermanos, que no se mueve en esto, crea iglesias islas, iglesias herméticas. Pueden llevar a la iglesia local a errar y alejarse de la existencia de la iglesia universal. Nosotros no podemos alejarnos de esta verdad. Existe una iglesia universal, por lo tanto,
No podemos hacer como que esto no existe, ¿cierto? Somos los únicos, nuestra iglesia es la iglesia del Señor, no hay otra iglesia más, y nos aislamos, ¿cierto? Esto no es correcto. Además que puede ser de tropiezo para el crecimiento y la edificación de los miembros de su iglesia, ¿cierto? Porque caminar con otras iglesias hermanas es nutritivo, nos edifica y nos ayuda al crecimiento en Cristo Jesús. Así que ahí, hasta aquí, la importancia de que los dirigentes, los líderes, pastores y ancianos sean que nos guíen y sean intencionales en esto, hermanos, ¿ya? Otro punto que habla de la importancia que le estamos dando nosotros como iglesia local. Es importante que nosotros como miembros de Nuevo Amanecer también seamos intencionales y activos en la comunión con las iglesias con las que nos estamos vinculando. Y no nos desliguemos de esto, ¿cierto, hermanos? Es muy común, hermanos, que los miembros descansen en el dirigente en esta temática. Y como miembros de la iglesia es común que no se involucren en esta área, ¿cierto? Sin embargo, hemos entendido que todos somos, en este caso aquí lo que estamos aquí hoy presentes, todos nosotros somos la iglesia Nuevo Amanecer, ¿cierto? No solo el hermano Víctor. Por lo tanto, también tenemos un rol importante en la relación con otras iglesias hermanas. Es importante que seamos entonces intencionales en esto y que podamos de manera activa creer y cooperar con otros hermanos de otras expresiones locales. Y en lo práctico, vamos a ver algunas cositas, pueden haber más hermanos, puedo yo haberme quedado corta, pero aquí yo les comparto algunas. En lo práctico, orar constantemente por los hermanos de otra iglesia. Esto, si bien yo les ponía ahí que podamos ser animados en esto, nosotros tenemos también como miembros de la iglesia, tenemos esta responsabilidad de orar constantemente por otros hermanos, en este caso, por ejemplo, por los hermanos de Reyes de Reyes. Es importante que siempre estemos orando. También es importante que en lo práctico podamos poner los dones que Dios nos ha dado para la colaboración de otras iglesias hermanas. Los dones que el Señor ha puesto en Nuevo Amanecer es de mucha edificación para la iglesia Nuevo Amanecer, ¿cierto? Entre nosotros nos edificamos, crecemos, pero también cuando estamos caminando con otras iglesias hermanas, estos dones pueden ser, y yo creo que lo son, de mucha edificación para otros hermanos, ¿cierto? Para los otros hermanos con los que nos relacionamos. También, como tercer punto, colaborar con nuestros recursos, con nuestro dinero, nuestros hogares, nuestros alimentos, ¿cierto? También esto es una forma de ser intencionales, hermanos, de ser activos en la colaboración mutua. Cuando vienen hermanos de nacimiento, ¿cierto? Los recibimos en nuestros hogares y disponemos todas nuestras cosas, ¿cierto? Nuestro alimento, dinero si es necesario. Muchas veces, hermanos, se hacen ofrenda para hermanos, y no solo de Nuevo Amanecer, ¿cierto? También podemos hacer ofrendas a hermanos que lo necesiten de otras iglesias, y esto es bueno, hermanos. Esto también tiene que ver con la parte práctica, con ser activos en la colaboración con otros hermanos de otras iglesias. También, como otro punto importante, la colaboración con las misiones y la evangelización. Nosotros también podamos ser activos en esto, hermanos. ¿Y cómo podemos hacerlo, hermana? Por ejemplo, el hermano Víctor dice, vamos a reunir una ofrenda, se me ocurre, para un hermano
misionero que va a ir a predicar el evangelio a tal país, que nosotros no nos abstengamos, ¿cierto? A menos que obviamente no se pueda, pero que podamos también ser activos en esto, en la colaboración con las misiones, la evangelización, también como el hermano que yo les ponía ahí, el hermano Gallo, ser hospitalario, ¿cierto, hermanos? Esto es de bendición para quienes se dedican su vida a la evangelización. Y 5, pues acá preocuparnos por nuestros hermanos de las iglesias hermanas. ¿Cómo podemos hacer esto? Porque esto puede sonar muy general, pero en lo práctico, llamarnos, enviarnos palabras de ánimo, enviarnos versículos, alabanza. Ahora hay, como decía nuestro hermano Jorge, que le encuentro toda la razón, hay tantos medios como para poder hacerlo, ¿cierto? Antes eran las cartas nomás, y los hermanos se esforzaban para que llegara la carta y pudiera haber esta comunicación. Nosotros tenemos tantos medios para poder hacerlo, y que podamos ser intencionales y podamos hacer esto, hermanos. Que no se nos olvide que cada cierto tiempo podamos acordarnos de nuestros hermanos, desde Rey de Reyes, de la Iglesia Bautista que también hemos compartido, la Iglesia Bíblica de Nacimiento también, que también hemos ahí tenido alguna relación con hermanos de allá, que podamos también tener esta práctica, hermanos. En esto también, hermanos, cuando nosotros nos movemos en lo práctico, hermanos, también mostramos el amor, ¿cierto? Mostramos el amor de Cristo, el amor que el Señor nos ha dado. Y como último aquí punto, ya casi terminando, hermanos, es importante, hermanos, como dice acá, que la motivación de nuestros vínculos y comunión con otras iglesias sea centrada en el amor de Cristo y en la edificación y crecimiento mutuo. Que no sea otra nuestra motivación, hermanos, que los vínculos que formamos puedan estar centrados, como dice acá, en el amor de Cristo, y que en un mismo espíritu podamos estar unidos, como dice su palabra, entendiendo, hermanos, que uno es el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Nosotros apuntamos también a que existe una iglesia universal. También, hermanos, que nuestra motivación sea caminar junto a otros hermanos de otras expresiones locales con el fin de edificarnos mutuamente. Es importante esta palabra, hermanos, mutuamente. Que exista una colaboración de ambas partes, o de muchas partes, si es que son más de dos, y no solo de una de ellas, ¿cierto? Es por eso que yo, hermanos, les animo en este momento a que seamos intencionales, que seamos activos en esto, y que no pongamos la responsabilidad solo en nuestro hermano Víctor, en este caso, que nos dirige, sino que nosotros también podamos ser de edificación para los hermanos con los que nos relacionamos. A eso me refiero con edificación mutua, que no nos dediquemos solo a recibir, ¿cierto? Sino que nosotros también tengamos algo que entregar a otros hermanos, ¿cierto? Y que nuestra motivación sea crecer juntos, entendiendo que no existe una jerarquía, donde una expresión local está por sobre la otra, sino que reconocemos que nos necesitamos para crecer juntos, para caminar juntos, para crecer como iglesias hermanas. Esto es bueno, hermanos, y nutritivo para todas
las partes involucradas. Y para finalizar, hermanos, yo puse este versículo que nos habla un poco de esto, hermanos, de nuestra motivación, hermanos. ¿Por qué tenemos? ¿Cuál es nuestra motivación? De caminar junto con otras iglesias, ¿cierto? En Efesios 4, del 1 al 6, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, hermanos, hasta aquí ya estamos terminando. Yo no sé si alguien quiere comentar lo que hemos visto en esta temática, y como le digo, ya estoy terminando. El hermano Jorge. Hola, oye, principalmente yo quiero rescatar algo que tú comentaste en los ejemplos prácticos respecto de las iglesias cuando están en comunión. Porque aquí se dio una situación muy especial respecto de lo que fue la pandemia. La pandemia, como todos sabemos, y en alguna parte también se sufrió por eso, fue una mala experiencia de todas maneras. Pero sin embargo, el Señor se valió de esa mala experiencia para, ¿cómo se llama?, unir más a la iglesia. Porque nosotros a través de Zoom, yo al menos, que tuve oportunidad de poder vincular con Nuevo Amanecer, por la razón que ustedes conocen, de distancia, pero a su vez, nosotros tuvimos la oportunidad, al menos yo lo veo como la parte personal mía, de conocer a otros hermanos. Hermanos con los que yo hoy, gracias a eso, yo hoy día me comunico con ellos, converso, comentamos situaciones, compartimos un versículo, hablamos de la vida, en fin. Además, agregar a eso que nosotros llegamos a un acuerdo tácito de transmitirnos los unos a los otros a través de las predicaciones. El hermano Patricio nos compartía, a su vez nuestro hermano Víctor les compartía a ellos, y así sucesivamente. Entonces había toda una comunión en cuanto a cuando se hacía la cena, en qué día se hacía una reunión para tal o cual iglesia, a la cual todos podíamos participar de todas maneras. Y eso yo creo que fue genial. El Señor nos usó y nos puso, porque se pusieron todos los recursos a disposición de esto. Todos preocupados el día martes, el día jueves, el día domingo, en fin. Y yo lo valoro porque yo había muchos hermanos de nacimiento de Los Ángeles o de Temuco que no los ubicaban, ¿no? O sea, había oído hablar, pero por ejemplo me hablaban del hermano Patricio y no tenía idea quién era el hermano Patricio. Bueno, ahora el hermano Patricio lo conozco de sobra, como se dice. Pero yo valoro eso porque ahora ya estamos volviendo a estar, como quien dice, un poquito más independientes. Pero ya están las bases de esos conocimientos personales y como iglesia. Y eso también nos sirve mucho, porque no es lo mismo decir, somos parte de una iglesia de tal parte, y si no los conocemos, no tenemos idea cómo un pastor predica, y eso lo tenemos, es un plus. Entonces eso de alguna manera a nosotros nos revitaliza
como también puede revitalizar a las otras iglesias. Y obviamente todo esto nos da margen, que a pesar de que ya las condiciones sanitarias, que ojalá se mantengan, ¿no es cierto?, pueden ya ser presenciales, lo cual es genial también, pero tampoco hemos perdido el vínculo que teníamos como posibilidad de Zoom para participar de todas nuestras actividades de forma recíproca. Entonces, ahora yo creo que está dado todo. Entonces, el Señor sabe, tal como te decía en los otros comentarios que hice, el Señor dio los recursos, el sacrificio, la fe de la iglesia del primer siglo. Y ahora el Señor está poniendo todos los recursos de hoy día a disposición nuestra para cada día ser parte de una iglesia más homogénea y hablar siempre todos lo mismo, de quién es nuestro Señor, qué es lo que nos lleva a seguir adelante, buscando la salvación, buscando todo aquello que nos pueda refrescar en espíritu y en verdad. Un besito a todos, te felicito, Tali, por el trabajo tan bonito que estás haciendo. El Señor te lo va a valorar en su tiempo. Dios te bendiga y a todos los hermanos también. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Creo que usted dijo algo súper importante, que claro, a veces uno ve lo malo de la pandemia, pero creo que hay hartas cosas bastante positivas, y una de ellas es que nos hemos vinculado más estrechamente con los hermanos de nacimiento, de Temuco. Y como usted dice, creo que ocupó una palabra, ahí ya están las bases ahí, y que puedan esas bases sigan firmes, que no nos olvidemos de nuestros hermanos, de nuestros hermanos ahí de nacimiento, sino que estos vínculos sigan estrechándose y sigan más firmes en el tiempo, ¿cierto? Así que gracias, hermano, por su comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos, que quiera comentar? Ya estamos finalizando ya. ¿Alguien más, hermanos?